Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Lo veo. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. O buenas Buenas tardes. tardes, licenciado. Buenas tardes, jóvenes. Sí, lo hará. Hasta que se conecten sus compañeros, les recuerdo que en esta semana tienen un cuestionario que es de la alcance de sistemas y ya está la lección 8, ya está no revisada si la pueden dar, pero si ustedes creen que se sienten preparados, ya la pueden dar. Si ustedes se sienten preparados, ya la pueden dar. Y esta lección, pues, obviamente solo tienen una oportunidad. Entonces, ahí ya deciden ustedes, pues, si la dan ahorita porque solo tienen una oportunidad o se preparan revisando los cuestionarios porque las preguntas de la lección son las preguntas del cuestionario. También ya les puse una tarea, aunque se las puse para la semana que viene, de una vez les puse la tarea de hacer la descripción de los módulos utilizando pues las metodologías que hemos visto, como es el español estructurado, tabla de decisión y árboles de decisión. Entonces tienen que escoger un proceso, ustedes escogen el proceso, pueden escoger un proceso para el cual ustedes tengan conocimiento, lo que sí es que ese proceso debería de tener instrucciones secuenciales, decisiones dependiendo de las condiciones que se presenta el negocio, e interacciones repetitivas, ¿no? Entonces, hacen un proceso y a ese proceso le aplican las tres metodologías que hemos revisado en este momento. Entonces, eso es lo que está por allá. Probablemente por acá ya estemos en exámenes. Creo que la semana que viene es la última semana de este parcial. Entonces, creo que estas serían de las últimas tareas que vamos a tener en este parcial. Ya no sé si tienen alguna pregunta. Ya estamos 9 todavía. Todavía faltan compañeros suyos de ingresar. Ya, nosotros ayer estábamos viendo las técnicas. Nosotros ayer estábamos viendo las técnicas de decisión y nos habíamos quedado en que podemos utilizar el español estructurado cuando hay muchas acciones repetitivas y cuando la comunicación... Hola, licenciado, disculpe la tardanza. ...sea importante, ¿no? Entonces, buenas tardes a los que recién se conectan. ¿Sí? Bien, entonces tablas de decisión, podemos utilizar eso allí cuando existan combinaciones de condiciones complejas, ¿verdad? Y cuando existan acciones y reglas que también vayan por el mismo camino. También cuando recreamos un método para, de alguna manera, filtrar situaciones que son imposibles o redundantes y contradicciones, ¿no? Entonces, si queremos filtrar eso allí, utilizamos tablas de decisión. Y utilizamos árboles de decisión cuando las condiciones y acciones sean críticas. Aquí no todas las condiciones son relevantes o todas las acciones son relevantes, sino que lo que nos interesa son las más críticas.
Bien, tenemos el diseño modular. El diseño modular es otra herramienta para hacer el análisis y el diseño de los software. El diseño modular consiste en dividir los componentes de todo el sistema. Recuerden que un sistema es una colección de componentes que tienen diferentes funciones de manera individual, pero que de manera colectiva forman un todo. Entonces ese todo se conoce como un sistema. Entonces, para nosotros poder analizar, lo que tenemos que hacer es que ese sistema lo vamos a dividir en fragmentos, ¿verdad? En partes, que esas partes generalmente se conocen con el nombre de módulos. Y de esta manera es un poco más fácil analizar cuáles son los requerimientos de esos módulos y de esta manera es mucho más fácil resolver un problema porque hay una regla que se aplica aquí que se llama dividir y vencerá. Voy a beber un poquito de agua mientras veo que todavía se siguen conectando sus compañeros. No se olviden ustedes de dejar sus dos apellidos y sus dos nombres. Buenas tardes, licenciado. Para que queden registrados en el chat. Bien, esos módulos en los que hemos dividido el problema generalmente utiliza los servicios o las salidas de otros módulos y estos módulos generalmente se componen de varios componentes del sistema, pero que estos componentes son más simples. Entonces, la idea aquí es de dividir el software en componentes, ¿verdad? Y de esta manera nosotros podemos abordar estos módulos de manera más simple y se supone que si vamos encontrando las soluciones de estos pequeños módulos, ¿verdad? Y vamos a encontrar la solución del sistema completo. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el equipo de sonido o el sistema de sonido. Había una época que estos equipos de sonidos o sistemas de sonidos eran sistemas de sonido modular. ¿Sí? Entonces, estos equipos de sonido se componían en módulos, ¿verdad? Y cada módulo daba Tarde, una profe, disculpe solución. la tardanza, es que estábamos realizando una actividad. Todos esos módulos en conjunto, pues, componían un sistema, ¿no? Bien, yo no tengo problema en que ustedes tengan algún percance para conectarse, pero si ustedes gustan, pueden poner ahí en el chat indicando, mire, estamos en otra clase, dando alguna explicación para yo después leerlo, pero es mejor que no, o sea, no es necesario que me den explicaciones en la clase porque más bien se interrumpe la clase, ¿no? Entonces, Buenas tardes, licenciado. sí, buenas tardes. Entonces yo les agradezco su buena voluntad, pero por chat es suficiente, ¿no? Igual yo eso allí no me molesto, soy consciente de que pueden haber atrasos, ¿no? De hecho en clase ustedes a veces se quedan en el bar o algo de eso. Entonces no, lo importante es que continuar con la clase, o sea, que no me interrumpan la clase diciéndome, hola, ya llegué, ya aquí estoy, ¿cómo están compañeros? ¿No? Porque eso interrumpe la clase, interrumpe la concentración. Entonces solamente me ponen en el chat, ya estamos ocupados, ya llegué y todo eso. Entonces no hay problema con eso allí. Yo no los voy a penalizar, ni castigar, ni nada de eso, sino que simplemente se integran, pero de manera silenciosa, en perfil bajo, como dicen ustedes. Bueno, entonces este es el diseño modular. Este diseño modular es bastante popular, es una poderosa herramienta. Yo todavía uso este diseño modular, ¿verdad? Entonces, sí les va a servir. Bien, estrategias que ustedes pueden utilizar cuando descomponen un subsistema en módulos es una estrategia de la descomposición orientada a objetos y la otra estrategia es la descomposición orientada a flujo de funciones. Cuando un sistema se descompone en un sistema que funciona como un conjunto de objetos que se comunican entre sí, este esquema es muy popular. De hecho, ustedes han escuchado de la programación orientada a objetos.
Y es porque en nuestro mundo real realmente todos somos objetos, ¿no? Objetos que interactuamos entre todos. Por ejemplo, yo, el objeto persona, interactúo con el objeto celular. Y de repente yo al objeto celular le doy una instrucción, que en este caso puede ser, no sé, que abra el WhatsApp, y tengo que interactuar con el objeto celular, y el objeto celular tiene que esperar la entrada de la instrucción, que en este caso es abrirle WhatsApp, y luego el objeto celular abre el WhatsApp, ¿no? Entonces, en nuestro mundo estamos rodeados de objetos y es un esquema que ayuda a simplificar un poco el modelado de un sistema. Bien, en este caso, los objetos, en el diseño orientado a objetos, los objetos o los módulos vendrían a ser objetos, y estos objetos encapsulan ciertas definiciones del objeto. Es decir, yo, el objeto persona, no podría abrir directamente el WhatsApp porque yo, como el concepto de un objeto persona, no poseo la característica de abrir un celular. Ya de aquí en 20 años, cuando nos instalen un chip donde podamos proyectar el celular en nuestra retina de los ojos, entonces ahí sí puede ser que el objeto persona pueda abrir el WhatsApp. Pero en nuestra realidad actual tenemos que interactuar con otro objeto. Entonces yo como objeto no puedo tener... yo como objeto no puedo tener capacidades que no me correspondan a la vida real. Bien, dentro de las posibilidades de que como yo como objeto puedo hacer, yo puedo hacer un sinnúmero de operaciones, y estas operaciones pueden ser operaciones pequeñas o a veces un poco grandes, pueden ser operaciones independientes o operaciones específicas, pero cuando nosotros estamos enfocados en la programación, generalmente estas operaciones tienden a resolver un problema. Ya, entonces aquí la idea es que como cuando estamos haciendo la programación orientada a objetos, estos objetos van a poder resolver un problema, pero este problema es un problema pequeñito. Cuando nosotros agrupamos todos los objetos y estos objetos se componen de otros objetos e interactúan, por ejemplo, yo de repente me piden a mí, oye, ¿tienes una dirección? Yo como tal no la tengo, pero le doy la orden al objeto celular para que busque la dirección, el objeto celular me la devuelve y a su vez yo doy la dirección. Entonces, hay objetos que están interactuando entre sí y entonces estos objetos pues se comparten información y de esa manera resuelven el problema global, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un sistema global. Bien, el otro enfoque es la descomposición orientada a flujo de funciones. Entonces aquí los sistemas, ¿verdad?, se descomponen en módulos funcionales, es decir, que cada módulo cumple una función. Estos módulos van a aceptar los datos y van a transformar esos datos en datos de salida. Este criterio no se usa muy actualmente, o sea, se lo usa en sistemas pequeños, ¿verdad? Porque aquí el programa principal se descompone en funciones, ¿verdad? Entonces, en los problemas de hoy en día son problemas muy complejos y aplicar un criterio orientado al flujo de funciones podría ser que no sea la mejor solución para un sistema muy grande. Pero si el sistema es pequeño, pues entonces ahí ustedes sí podrían aplicar este concepto de aquí. Estas funciones obviamente van a estar relacionadas entre sí, es decir, que una función puede llamar a otra función, ¿verdad? Como los objetos. Entonces, esta función se sirve del dato que le da esta otra función y esta a su vez puede servir a una función mayor. Generalmente funcionan así. Lenguajes C, por ejemplo, son lenguajes que se basan en el uso de funciones. Entonces, en lenguaje C, en Java, todo es una función. Y por lo tanto, aquí estos diseños se pueden aplicar, pero como les decía, no son muy funcionales para sistemas muy grandes, ¿no? Tanto en la descomposición orientada a objetos como en la descomposición orientada al flujo de funciones, cuando se requiere un cambio,
en la descomposición orientada a objetos se trabaja sobre el objeto que debe de cambiar, y en la descomposición orientada al flujo de funciones, pues se trabaja en la función que debe cambiar. De esta manera, los cambios en estos sistemas resultan fáciles de realizar y no tiene que descomponerse todos los módulos. Caso típico, por ejemplo, son los sistemas de roles de pago. En los sistemas de roles de pago hay una función que devuelve el sueldo, y el sueldo lo calcula mediante algunos cálculos. A veces estos cálculos cambian en la ley, y en un sistema que devuelve el sueldo, generalmente hay muchos otros módulos o sistemas que requieren el sueldo, por ejemplo, contabilidad, cuentas por pagar, bancos, el mismo recursos humanos, tienen muchas opciones que van a solicitar el sueldo. Y si yo pusiera cómo calcular el sueldo en cada una de estas opciones, entonces estuviera redundando en código. O sea, estaba poniendo aquí en la opción 1 que devuelve el sueldo, en la opción 2 que devuelve el sueldo, entonces eso, cambiar eso puede producir problemas. Pero si yo tengo una sola función que calcule y devuelve el sueldo, entonces modifico esta función una sola vez y todos los módulos que llaman a esa función estarían actualizados. Entonces, esa sería la idea. Ya, entonces, la idea del diseño modular es que nosotros abordemos el gran problema en problemitas más pequeños que descomponemos y que son más fáciles de resolver. Generalmente, un módulo dice que es normalmente un componente de un subsistema que va a proporcionar uno o más servicios a otros módulos, y a su vez usa servicios proporcionados por otros módulos. Entonces, esto es como prácticamente es un ecosistema. No, yo tomo de otros sistemas información, proceso y genero otra información que le sirve a otro sistema. La idea es dividir el software en componentes nombrados y abordados por separados, que se van a llamar módulos, y que luego se van a integrar o sea, son módulos separados, pero al final se van a integrar cada módulo y van a formar un todo, y ese todo va a ser la solución del gran sistema. Bien, así como estamos hablando del diseño de modular, vamos a ver las técnicas de programación. Esta es la técnica de programación top-down, es prácticamente el mismo diseño modular. Esta programación top-down en español significa de arriba hacia abajo y consiste en establecer niveles de complejidad de un gran problema, ¿verdad? Entonces ese gran problema los dividimos en problemas medianos, y si esos problemas medianos aún están difíciles de solucionar, los dividimos en problemitas más pequeñitos y puntuales para de esta manera ir resolviendo desde abajo, ¿verdad? Resolvemos los problemitas más pequeñitos y estos resuelven los problemas medianos que a su vez resuelven el gran problema. Entonces es lo mismo que el modular, solamente que cambia el nombre a top-down. Entonces, la idea de esta programación, este diseño top-down, es la estructuración de capas en formas jerárquicas, donde su inmediato inferior se va a relacionar mediante entradas y salidas de información. Este diseño va a consistir en una serie de descomposiciones sucesivas del problema inicial, como ya les mencioné, y recibe el nombre de refinamiento progresivo. Es decir, un problema grande, lo voy refinando, hasta encontrar la solución. Ya, ¿cuáles son los objetivos del diseño top-down? Los objetivos son simplificación del problema y de los subproblemas de cada descomposición, es decir, voy simplificando el problema. Diferentes partes del problema pueden ser programadas de modo independiente, incluso por diferentes personas, es decir, que cada problema yo puedo decir, a ver, tú programador 1, encárgate del módulo 1, tú programador 2, encárgate del módulo 2, entonces puedo partir el problema y de alguna manera canalizarlo para una ayuda colectiva. Y el programa final queda estructurado en forma de bloque o de módulos que hacen más sencilla su lectura y su mantenimiento. Entonces, este es un sistema modular, han de haber escuchado eso allí, donde se compone de módulos y cada módulo pues tiene a su vez submódulos, y estos son sistemas de fácil mantenimiento. Aquí estamos viendo un modelo del diseño top-down. Entonces tenemos el nivel 0. El nivel 0 corresponde al problema mayor, al problema que nosotros lo vemos y decimos, ¿cómo vamos a resolver eso?
De allí tenemos los niveles 1, entonces en el nivel 1 decimos, ah, bueno, ya medio que sabemos lo que tenemos que hacer, pero aún no sé cómo hacer eso. Tenemos un nivel 2, donde existe un refinamiento del nivel 1, es decir, tenemos las cosas más claras, más descompuestas. Y en el caso de acá, que tenemos este problema de nivel 1, descomponemos en nivel 2, y no solamente podemos descomponer en un solo nivel, sino que generalmente se descompone en varios niveles, es decir, que se descompone el problema en problemitas más pequeñitos, y si lo amerita, podemos seguir descomponiendo hasta un nivel 3. Entonces, tenemos varios niveles de jerarquía donde el problema se va descomponiendo hasta llegar a un nivel de complejidad simple y sencillo, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de un buen diseño top-down, es decir, hasta 3 niveles estaría bien. Bien, por acá tenemos el diseño top-down de un problema que es a realizar un sistema de calificaciones. Entonces, este es el problema macro. Entonces, este módulo lo vamos a descomponer, lo vamos a refinar en otros subproblemas, que es para hacer un sistema de calificaciones, primero tenemos que calificar al alumno, luego tenemos que modificar la calificación y luego tenemos que listar las calificaciones. De esto de aquí, que ya está más o menos refinado, podemos refinar este que parece que es el problema mayor, cómo calificamos al alumno. Entonces identificamos al alumno, identificamos su asignatura y luego calificamos a ese alumno. Entonces aquí hemos llegado a un nivel de 3 niveles, desde el nivel 0, 1 y 2, donde hemos solucionado este problema. Bien, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Por ahora no, licenciado. Ya, probablemente les ponga que hagan un diseño modular, que, o sea, diseño modular, diseño top-down es la misma cosa. Entonces, les he de poner esto de aquí como una actividad, ¿no? Les he de pedir que cojan un problema grande y lo descompongan. Lo bonito de aquí es que esto se descompone nomás en módulos, o sea, no los tienen que realizar. Por lo tanto, esta parte nada más es de pensar en qué módulos descomponer. Bueno, entonces, continuando, ¿verdad? Con estos temas de aquí, ahora vamos a ver el tema de la arquitectura. El tema de la arquitectura comprende los componentes de software que nosotros vamos a tener que trabajar, ¿no? Componentes de software y de hardware. Entonces, dentro de estos componentes, en este caso de software, pues vamos a poder ver propiedades externas que son visibles, ¿verdad? Y nos va a servir para hacer una representación del software, y en esta representación nosotros vamos a poder analizar la efectividad del diseño para la consecución de los requisitos fijados, considerar las alternativas arquitectónicas en una etapa en la cual hacer cambios es relativamente fácil, o sea, en esta etapa que estamos hablando del análisis, reducir los riesgos asociados a la construcción de software, ¿no? Entonces, aquí en el análisis que vamos a hacer de la arquitectura de hardware y de software, vamos a poder cumplir todos estos objetivos de aquí. Bien, el punto es que cuando nosotros estamos hablando de un diseño arquitectónico de software, esto puede ser un simple módulo, un simple programa, que incluso cuando los sistemas son pequeños, no se hace toda esta fase de análisis y diseño, porque esta fase de análisis y diseño aplica un poco más a los sistemas grandes.
Pero si se trata de un sistema grande, entonces puede ser complicado, ¿verdad? Tocar diferentes temas. O sea, es importante tocar diferentes temas, como por ejemplo puede ser la base de datos o software intermedio que va a permitir la configuración de la red de los clientes y los servidores, ¿no? Entonces podemos tener un sistema fácil y también podemos tener un sistema que sea un poco más complicado como un sistema grande, ¿no? Entonces, en un sistema grande a veces hay capas de software, en este caso el ejemplo menciona bases de datos, ¿verdad? O configuración de redes para poder desarrollar un sistema. ¿Cuál es la importancia de la arquitectura? La importancia de la arquitectura va a facilitar la comunicación entre todas las partes interesadas en el desarrollo del sistema. Va a destacar decisiones tempranas del diseño que podrían tener un impacto más adelante en toda la ingeniería. Constituye un modelo relativamente pequeño, pero comprensible de cómo va a estar estructurado el sistema y cómo van a trabajar con todos sus componentes, ¿no? Entonces la arquitectura es más o menos cuando uno dice, bueno, voy a hacer este programa, va a tener estos módulos, vamos a hacerlo en este lenguaje, vamos a tener esta base de datos, vamos a tener esta política de seguridad, vamos a implementar este software, vamos a utilizar este tipo de redes, o sea, toda esa arquitectura que va acompañada del desarrollo del sistema. O sea, el sistema no va solito, sino que hay que preocuparnos de estos otros aspectos. Bien, dentro de lo que es la arquitectura de software, se tiene que definir lo siguiente, ¿no? Definir cuáles son los módulos principales. Esto podemos utilizar el diseño top-down, ¿verdad? O el diseño modular. Entonces el diseño modular nos puede ayudar a ver cuáles van a ser los módulos y entonces allí nosotros ya de ese diseño sacamos cuáles son los módulos principales. Definir las responsabilidades que tendrá cada uno de estos módulos. Esto también lo podemos hacer a partir del diseño top-down. Podemos poner como comentarios, ¿verdad?, cuáles van a ser las funciones que va a realizar cada uno de esos módulos. Definir la interacción que existirá entre dichos módulos. Entonces, esto también tenemos que aclararlo. O sea, esos módulos, cómo van a comunicarse, o sea, qué información van a pasar entre uno y el otro. ¿Cuál va a ser el control y el flujo de datos? Entonces, va a existir un flujo de datos entre esos módulos. Eso de allí tenemos que definirlos. Secuenciación de la información, es decir, la información no va a ir así para todos lados, sino que tiene una secuencia, un camino. Protocolos de interacción y comunicación. ¿Cómo se va a interactuar esa información? O sea, ¿bajo qué contexto? Ubicación en el hardware, ¿no? Entonces, la ubicación del hardware también va a tener que quedar claro, ¿no? Entonces, la arquitectura comprende lo que es el software y lo que es el hardware. Bien, flujo de transformación. Bien, este flujo de transformación va a ser un análisis de cómo se pueden conseguir resultados, ¿verdad?, dentro del sistema. Este flujo de transformación no es un algoritmo, pero sí nos va a permitir tener una aproximación a lo que estamos buscando, que es obtener la arquitectura. Para hacer esto de aquí, tenemos que ver cuál es la información que va a entrar al sistema mediante caminos que transformen esos datos externos en una forma interna, y esto se identifica como un flujo de entrante, ¿no? Por ejemplo, la proforma escrita en papel, la factura que yo voy a ingresar al sistema, de repente un formulario que llene el vendedor. Esos son datos externos que están afuera de todo lo que es el sistema automatizado. Entonces, todos esos datos hay que meterlos al sistema y entonces ese sería el camino del flujo entrante, ¿no? O sea, como esa información se mete al sistema. Cuando esta información ya está en el sistema, obviamente allí suele ocurrir una transición y una transformación. Entonces esos datos ahora se van a mover hacia una salida y entonces eso va a formar un flujo saliente, ¿no? Entonces, los datos que ya están dentro del sistema van a sufrir transformaciones y
esa transformación va a salir hacia afuera. Puede ser una salida por pantalla, una salida impresa, una salida a un archivo. Y entonces eso se conoce como flujo saliente. Luego, el flujo de datos global va a ocurrir en forma secuencial. Sigue algunos caminos. Entonces, esto va a ser parte del diagrama de flujo de datos y decimos que esto es un flujo de transformación. Es decir, todo el camino que recorren los datos desde que entran, se transforman y salen, va a ser un flujo de transformación. Es el camino que pasa la información para salir transformado. Bien, entonces vamos viendo cuáles son los pasos del diseño de transformación. Aquí nosotros tenemos que recoger más o menos la información que hemos realizado en el análisis de los requisitos, ¿verdad? Ya tenemos toda esa información y con esa información nosotros vamos a hacer el diseño de la arquitectura del software. La transformación de los datos del diagrama de flujo de datos, ¿verdad? A una estructura de programa se va a hacer en los siguientes pasos, ¿no? El primer paso consiste en revisar el modelo funcional del sistema. Eso quiere decir que tenemos que revisar el diagrama de flujo de datos de nivel 0 y toda la información complementaria, ¿sí? Entonces tenemos como un diagrama macro. El segundo paso tiene que ver con revisar y refinar el diagrama de flujo de datos de software. Entonces aquí se examinan los diagramas de flujo de datos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 hasta el nivel en que cada transformación tiene una cohesión alta, es decir, que se puede entender de una forma sencilla y diferenciada. Y que ya se puede implementar como un módulo. Entonces, en este paso se llega al nivel que tiene el suficiente detalle como para poder establecer un diseño inicial para la estructura del programa. Es decir, comenzamos con el diagrama de flujo de datos de nivel macro y luego llegamos a un nivel donde se entienda cómo, cómo se va a calcular la información y que no existan ambigüedades. El tercer paso consiste en determinar si el diagrama de flujo de datos tiene características de transformación o de transición. Generalmente, la mayoría de los diagramas de flujo de datos tienen una característica de transformación, es decir, que recibe un dato, lo transforma y genera un dato de salida. Sin embargo, a veces hay datos que entran y salen sin tener cambios, entonces esos serían datos de transición. Lo que nos dice aquí el texto es que no sería bueno que nosotros identifiquemos un dato de transición como un dato de transformación, porque al no hacerle ninguna transformación, podríamos estar provocando algún error en el diseño. O sea, alguien podría pensar que se va a transformar y que hay un error allí, y entonces esto podría causar algún tipo de contratiempo. Bien, otro de los pasos es aislar el centro de transformación especificando los límites de los flujos entrantes y salientes. La interpretación de los límites va a ser algo subjetivo y va a depender del diseñador. Así que puede ser posible que en esta etapa se obtenga más de una solución alternativa variando los límites del flujo. El diseñador, el que haga este trabajo, va a tener que establecer unos límites razonables. Luego se va a tener que realizar una descomposición de primer nivel. Entonces, la estructura del programa va a ser representada como una distribución descendente de control, ¿verdad? La descomposición va a dar como resultado una estructura de un programa en la que los módulos de nivel superior van a tomar decisiones de ejecución y los módulos de nivel inferior van a ejecutar la mayoría del trabajo de entrada, de procesamiento y de salida. Los módulos de nivel intermedio van a ejecutar algún tipo de control y realizan
moderadas cantidades de trabajo, ¿no? Entonces, aquí tenemos más o menos como de un nivel 0, ¿verdad? Se van a ver subniveles, ¿sí? Aplicando el diseño top-down. Y luego estos subniveles, a su vez, van a ser descompuestos ya en las partes que van a indicar cómo se debe realizar la transformación. ¿Sí? Ahí estamos viendo el diagrama. Eso lo dejo un ratito para que lo puedan observar. Bien, ¿cuáles van a ser los pasos para diseñar una transformación? Entonces aquí, aunque los módulos van a tener una forma de un programa y tienen el nombre que va a indicar la función que realiza, se debe escribir para cada uno de ellos un texto que indique cuál va a ser, que indique o que explique cuál va a ser su procesamiento. Nuevamente aquí entramos en una fase como que está un poco asociada a lo que es la documentación. Entonces, a pesar de que nosotros en el modelo que estamos realizando, ¿verdad? Para hacer un diagrama de flujo de datos, a pesar de que los módulos o los nombres de los módulos van a ser bastante descriptivos, tendremos que nosotros escribir, ¿verdad? Una explicación de lo que hace ese módulo. La información que va a contener es la información que entra y la información que sale del módulo. Esto quiere decir que esto ya va a ser algo formal, ya no vamos a imaginarnos, sino que formalmente nos va a indicar qué información entra y qué información sale. La información que va a ser retenida en el módulo, ¿verdad? Por ejemplo, que allí se van a almacenar los datos. La explicación del procedimiento indicando cuáles son los principales puntos de decisión y las tareas. Y el tratamiento de las restricciones y características especiales si es que existen. Entonces, esta es la información que vamos a tener que especificar. Para refinar la estructura inicial del programa, utilizando heurísticas para mejorar la calidad del software, esto de aquí se va a poder refinar aplicando los fundamentos de diseño y esto va a poder aumentar o reducir el número de módulos para obtener una descomposición con una buena cohesión, o sea, con un buen sentido y con un mínimo acoplamiento y una estructura fácil de implementar y de que se le puedan hacer pruebas y mantenimiento. Los refinamientos se van a regir por consideraciones prácticas y el sentido común, ¿no? Entonces, es decir que nosotros los módulos los vamos a volver a agrupar, casi no ocurre eso, pero también los podemos separar para que sean mucho más fáciles de entender. Y aquí vamos a utilizar, como bien lo dice allí, la lógica. El conjunto de propiedades que se deben especificarse como parte del diseño de la arquitectura son propiedades estructurales. Estas de aquí tienen que ver con la representación del diseño arquitectónico y va a definir los diferentes componentes del sistema, como pueden ser módulos, objetos, filtros, y estos van a estar agrupados y van a interactuar unos con otros, ¿no? Entonces, vamos a tener que definir las propiedades estructurales, es decir, cuáles son los módulos u objetos que van a interactuar aquí. Propiedades extrafuncionales. Entonces, aquí nosotros vamos a tomar en consideración la forma en que la arquitectura del diseño va a satisfacer los requerimientos de desempeño, de capacidad, de confiabilidad, de seguridad y de adaptabilidad, así como cualquier otra característica del sistema, ¿no? Entonces, en las propiedades funcionales, nosotros vamos a describir, ¿verdad?, de qué manera el diseño va a cumplir con todos estos requerimientos que no son parte del sistema, más bien se trata de los requerimientos no funcionales, o sea, requerimientos que el sistema tiene que llevar, pero que generalmente nosotros no los especificamos en los requerimientos funcionales. Luego vamos a tener que definir las familias de sistemas relacionados. Entonces este diseño arquitectónico se va a basar en patrones repetibles. Entonces si esto es así, va a ser común encontrar el diseño de familias de sistemas similares, ¿no? La idea de estas familias de sistemas relacionados
es de que nosotros podamos en este diseño reutilizar bloques de construcción arquitectónica. ¿Sí? Déjame ver aquí, a ver si me abre ahí el chat. La arquitectura de hardware. Esto aquí comprende al conjunto de todos los dispositivos físicos que van a hacer posible que funcione el computador, o sea, el sistema en el computador. Estos componentes o arquitectura de hardware va a abarcar los componentes electrónicos, mecánicos, que se van a llevar a cabo en una computadora para el almacenamiento y proceso de la información. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un sistema de un punto de venta, a la arquitectura de hardware va a tener que comprender el computador, va a tener que incluir la impresora, va a tener que incluir todos los lectores de códigos de tarjetas que involucre ese sistema, ¿no? Si nosotros estamos haciendo un sistema de recursos humanos, probablemente solamente requeríamos el computador y tal vez algún dispositivo de almacenamiento. Incluso hoy en día podremos meter aquí almacenamiento en la nube en el caso de que eso fuera necesario. Entonces, la arquitectura de hardware lo que va a hacer es que va a abarcar todos los componentes de hardware que van a ser requeridos para que nuestro sistema funcione. Componentes de hardware. Dice que esto de aquí en un sistema computacional consiste en todos los componentes electrónicos, electromecánicos que van a estar interconectados y que almacenan transformación de símbolos, instrucciones especificadas en los componentes de software en el mismo sistema. ¿Sí? Entonces, esos van a ser los componentes de hardware. Dentro de los componentes de hardware podemos distinguir 4 componentes como son el gabinete. Aquí es donde los componentes del equipo se van a almacenar. Generalmente son de tipo mecánicos, algunos tienen algún frente prácticos. Y de estos de aquí existen muchos tipos y modelos de gabinetes. Cuando nosotros vamos a comprar un gabinete tenemos que considerar un tema de crecimiento. Entonces, si yo voy a crecer en equipos, debo de comprar basado en la funcionalidad y no basado tal vez en que el gabinete se vea bonito. Tarjetas madres. La tarjeta madre es uno de los componentes que también van a conformar o es parte de la computadora. Y cuando nosotros vamos a armar una PC, en este caso aquí habla de escritorio portátil, pero si nosotros vamos a armar un servidor, el peso de la tarjeta madre va a ser aún mucho más importante. Esta tarjeta madre va a permitir la conexión entre el microprocesador, la memoria, ¿verdad? Y los dispositivos de almacenamiento. Entonces, va a requerir de que si el sistema lo requiere, va a requerir de que cumpla con las expectativas, con los requerimientos funcionales o no funcionales que se nos ha pedido. El disco duro, va a ser el medio de almacenamiento no extraíble de muy alta capacidad. Entonces, bueno, ahorita ya tenemos otros tipos de disco duros. Entonces, ustedes van a tener que considerar qué dispositivo de tipo de disco duro se debe utilizar. Y el microprocesador, aquí es el que va a realizar los cálculos, ¿verdad? Hoy en día tenemos muchos microprocesadores, pero si es un tema de un computador que va a ser servidor, tenemos que tener mucho cuidado porque hay microprocesadores que están diseñados para cumplir la función de servidor. Entonces, si vamos a hacer eso, tenemos que especificar cuál va a ser el microprocesador que va a cumplir esas características. Bien, entonces con eso de allí concluimos lo que es la arquitectura de hardware y software. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o inquietud con respecto a ese tema.
¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Básicamente, esto de aquí es el inventario de software y hardware y el esquema de cómo va a funcionar el sistema una vez que esté desarrollado. Entonces, incluye los equipos, las redes, las comunicaciones, los dispositivos, software incluso, porque si yo voy a poner voy a hacer un sistema, tal vez ese sistema no sea el único que trabaja allí, entonces tal vez haya otros subsistemas u herramientas que se integren a este diseño. Entonces, todo eso lo tengo que poner así para, de alguna manera, esquematizar cómo va a quedar la organización después de que termine el proyecto. ¿Preguntas, jóvenes? Ya, entre las tareas, tal vez les mande a hacer una arquitectura de hardware y software que para algún proyecto que ustedes inventen. De repente, no sé si ya tengan definido lo que es su proyecto PIS. De repente les puedo mandar para que ustedes vean, revisen cuál va a ser su arquitectura de hardware y software de su proyecto PIS. ¿Ya tienen definido cuál va a ser su proyecto? Profe, Como nuestro un proyecto punto de va a apoyo, ser profe. de inglés. Sí, no le escuché. Que el proyecto al que se refiere lo tenemos que hacer con la profesora de inglés y creo que ella también va a hablar con usted sobre eso, algo así. Porque aún no decidimos el proyecto. Ya, pero si van a hacer un proyecto de desarrollo o un proyecto informático, probablemente tengan que aplicar algo de lo que estamos viendo aquí. Lo más probable es que ustedes hagan un programa. O sea, profe, usted nos va a dar un punto, lo que nos está dando es un punto de apoyo para el proyecto. No, yo les estoy dando lo que es lo que es la materia, lo que es el pensum académico. Ya, eso les estoy dando yo. Pero justamente O sea, sí, pero la materia es un punto de apoyo, pues, profe. claro, pero justamente el contenido de la materia, ustedes la pueden aplicar. Recuerden que el objetivo del proyecto PIS es que ustedes hagan un proyecto en el cual ustedes puedan aplicar el conocimiento que han adquirido en este tiempo. ¿Sí? Entonces, como eso es así, de las materias que ustedes pueden poner el conocimiento, puede ser la de programación y puede ser la de análisis y diseño de sistemas, que es las que más se acoplan. Pero para que ustedes hagan eso, su proyecto tendría que ser la construcción de un programa. Pero si ustedes no van a hacer la construcción de un programa y ustedes van a hacer otro tipo de proyecto, digamos algo investigativo, entonces probablemente no utilicen tantas técnicas de lo que es análisis y diseño de sistemas. Pero, por ejemplo, lo que son las encuestas, entrevistas y cuestionarios, eso de allí sí les puede ser de mucha utilidad. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro tema. Y este otro tema es un tema súper que interesante. Ya, este tema corresponde ya a la unidad 3 y tiene que ver con las nociones básicas del lenguaje Z. ¿Sí? Este tema creo que lo acabamos en un ratito. Ya, en el pensum académico está que revisemos lo que corresponde al lenguaje Z. Sin embargo, profesionalmente hablando, yo no he visto que se apliquen estas técnicas del lenguaje Z y si ustedes buscan por internet, tampoco hay mucha información con respecto al lenguaje Z, ¿no? Entonces, pero como está en el pensum, yo pensaría que esto ya debería de salir del pensum, pero ahí lo vamos a revisar, ¿no?
¿Qué es el lenguaje Z? El lenguaje Z es un lenguaje formal que se utiliza en la ingeniería de software para especificación formal de un sistema de cómputo. Esto se lo realiza en las fases previas al desarrollo del código del programa, obviamente antes de lo que es la escritura del lenguaje de programación. Es decir, es una herramienta más como las herramientas que hemos visto y que nos va a ayudar a definir, ¿verdad?, lo que es el sistema. O sea, a definir un poco más claro lo que es el sistema y que se supone que nos va a ayudar para poder crear un buen desarrollo de la codificación utilizando un lenguaje de programación. Este lenguaje Z fue desarrollado por Jean Raymond, ¿verdad? Mientras formaba parte del grupo de investigación del programa de laboratorio de computación de la Universidad de Oxford, allí donde están sacando la vacuna. No recuerdo cuál es la vacuna que está saliendo allí. Este lenguaje Z normalmente modela un sistema que va a representar un estado y una colección de variables de estado y sus valores y algunas operaciones que pueden cambiar su estado, ¿no? Este modelo se va a caracterizar por las operaciones que se describen denominadas tipos de datos abstractos, ¿no? O ADT, como está allí su abreviatura. Entonces, revisemos esto de aquí. Entonces, el lenguaje Z nos va a presentar variables de estado, va a tener valores y va a tener operaciones que permiten cambiar el estado de la variable. ¿Cuáles son las características del lenguaje Z? Entonces, el lenguaje Z no es una notación ejecutable, o sea, no sirve para construir un programa. Las especificaciones de Z no se pueden interpretar o compilar en un programa de ejecución, es decir, que hoy en día hay lenguajes que ustedes especifican, y creo que sí se los nombré al inicio de las clases, hay lenguajes que nosotros especificamos un modelo y a partir de ese modelo genera un código funcional. En lenguaje Z eso todavía no existe, o sea que por ese lado no nos es útil. Y el lenguaje Z dice que no es un lenguaje de programación, por lo tanto no va a resultar algo que funcione, que se ejecute de ese lenguaje, y fue diseñado para las personas, no para las máquinas. Entonces el lenguaje Z es como un esquema, una representación del sistema en el cual las personas lo van a poder interpretar, más las máquinas no lo interpretan. Entonces, viene a ser algo parecido a lo que es un algoritmo, ¿sí? Porque el algoritmo también nos sirve para representar problemas que luego serán resueltos por las máquinas, pero un algoritmo no puede ser interpretado por una computadora. Los novatos, o sea, nosotros podemos sentirnos intimidados por la aparición de Z, porque es una mezcla de cajas, textos, letras griegas y símbolos. Entonces, para nosotros, a lo mejor no nos va a ser muy amigable. Y Z ha servido de base para otras anotaciones, incluidas varias variantes adaptadas a la programación orientada a objetos. O sea, a partir de Z se ha sacado algún tipo de adaptación que ayuda a la programación orientada a objetos. Pero este de aquí no ayuda a esa programación. Bien, el lenguaje Z y la teoría del conjunto. Entonces, el lenguaje Z es una notación basada en la teoría de conjuntos de Ernest Zermelo y utiliza los conceptos básicos de esta teoría de conjuntos de relaciones, funciones y variables para la descripción de sistemas y aplicaciones, ¿no? Entonces, tiene una base matemática. Bien, un ejemplo de un esquema es el que tenemos a continuación. Entonces aquí tenemos, como ustedes ven, una cajita que dice que es un libro de días de cumpleaños. Entonces aquí tenemos, dice que se conoce un nombre y aquí tenemos el día de cumpleaños de este nombre a la cual se le asigna una fecha. Y luego entonces aquí finalmente pues podemos conocer el día del cumpleaños. Ya, entonces veamos qué dice aquí. Dice, en la primera línea se establece el conjunto de todos los nombres name y el conjunto de todas las fechas day, ¿no? Entonces aquí está el conjunto de todos los nombres name y de todas las fechas day. Bitbox es el esquema principal y define el espacio de estados del sistema. Entonces, este de aquí define birthday, ¿verdad? Perdón, birthday boot define el estado
de todo el sistema. ¿Sí? Este es el estado que puede tener todo el sistema. Se establecen variables no, o sea, en este caso el contacto, el cual representa el conjunto de nombres con cumpleaños agendados, y birthday, el cumpleaños, que es una función parcial con dominio en el conjunto name, imagen del conjunto D, ¿no? Entonces, a ver, no es el contacto, entonces aquí estaría el contacto, ¿verdad? Y nos dice que birthday es la función con dominio, entonces esta de aquí vendría a ser una función que tiene acceso a todos los cumpleaños, y la imagen day, ¿verdad? Vendría a ser un conjunto. Entonces aquí, este de aquí es el conjunto. En la siguiente parte del esquema se define una condición que indica que el conjunto no es igual al dominio de la función birthday. Entonces aquí dice, el conjunto no es igual al dominio de la función birthday. ¿Sí? Es decir que para cada cumpleañero, ¿verdad? Para cada cumpleaños va a haber un cumpleañero. Algo así vendría a ser esta representación. ¿Sí? Aquí sí se entiende algo de conjuntos. Bien, ejemplo de un esquema que se muestra a continuación. Entonces vamos a ver aquí, dice en la primera línea podemos observar la declaración de dos conjuntos, el conjunto de todos los nombres y el conjunto de todas las fechas. En la especificación se los declara como tipo base, ¿no? Entonces aquí tenemos el conjunto de todos los nombres, nombre y fecha. Aquí está. En el primer esquema vemos agenda cumple, que es el esquema principal de la especificación, y se define el espacio de estados del sistema. Entonces aquí está agenda cumple, ¿verdad? Que es donde vamos a tener todos los posibles estados de estos nombres. En este mismo se definen las variables contactos como el conjunto de nombres cuyos cumpleaños están agendados. Entonces ahí está contactos, lo podemos ver aquí en la línea. Y cumple como una función parcial con dominio en el conjunto de nombre. Entonces aquí está cumple como una función con dominio en el conjunto de nombre. Y también tiene una imagen de fecha del conjunto fecha. En la siguiente parte del esquema se define una condición o invariante del sistema que en este caso indica que el conjunto de contacto es igual al dominio de la función que cumple, ¿no? Entonces aquí dice que el conjunto de contacto es igual al dominio, ¿verdad? De todos los cumples. ¿Sí? Bien, entonces ahí está aplicando una especie de notación de conjuntos, ¿verdad? Ahora, si ustedes se ponen a verlo, de todos los diagramas que hemos visto, este es el menos amigable. Y se supone que esto lo entiende más el humano, o sea, no está orientado a la computadora, está orientado a lo humano, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que yo no he visto hasta ahorita a alguien que utilice el lenguaje Z. Bien, modelos estáticos versus modelos dinámicos. Modelos estáticos. En estos son los estados que puede alcanzar el sistema, las relaciones invariantes que se mantienen en todas las transiciones de estado, ¿no? Entonces, estos son todos los estados que puede alcanzar el sistema, y las relaciones se mantienen todas según la transición de los estados, es decir, no cambian. Dinámicos, las posibles operaciones, las relaciones entre las entradas y las salidas, los cambios de estado que puedan ocurrir, ¿no? Entonces aquí, esto, como hay operaciones, como hay relaciones entre las entradas y las salidas, entonces los estados pueden ser cambiantes, ¿no? Acá no, aquí se mantiene el estado, ¿verdad? Para las diferentes transiciones, mientras que acá podrían variar dependiendo de las entradas y las salidas. Ventajas. Se convirtió en una norma internacional bajo ISO, denominada ISO IEC 13568, o sea, cumple las normas ISO. Existen distintas herramientas de apoyo para el testeo como Z-World Tools y Community Z Tools y Project CZT, ¿no? Entonces, hay algunas herramientas que trabajan con esto de aquí,
Yo en la vida las he visto, pero bueno. Desventajas: poca documentación que guía a fondo el aprendizaje e implementación del método formal, carencia de ejemplos prácticos de la aplicación, pocos casos de éxitos documentados, ¿no? Entonces, este fue nuestro paso por lenguaje Z. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud, alguna pregunta de lo que hemos revisado. Y esta ha sido la unidad 3. La pregunta es si les voy a mandar deberes con respecto al lenguaje Z. No les voy a mandar deberes con respecto al lenguaje Z, pero si se portan mal, sí les mando deberes del lenguaje Z. Entonces, bueno, no sé si alguno quiere dar su opinión, qué les pareció. A mí personalmente no me gusta para nada. Se supone que las herramientas deben ayudar a la parte humana y si bien es cierto que puede estar bien definido, Andy, tienes el micrófono prendido. porque dice que cumple un ISO, ¿verdad? Si bien es cierto que puede estar bien definido, yo no lo veo muy práctico. No sé si alguno de ustedes tiene alguna opinión. Si tiene alguna opinión, alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre, o calle hasta el examen. Pienso que el ser humano sí que le gusta meterse en peligro. Porque contradice Me de robó que, las palabras de la boca, profe. El Andy me robó las palabras de la boca. porque dice que el lenguaje Z no es un lenguaje de programación, pero aún así lo están colocando. Ya, pero recuerden que nosotros estamos viendo herramientas, metodologías. Entonces, no es un lenguaje de programación, no lo estamos viendo como lenguaje de programación, lo estamos viendo como una herramienta que le podría usted a realizar un buen análisis en su fase de diseño. Sí, pero la verdad que yo no creo que esto les pueda ayudar a hacer un buen análisis. Las otras herramientas que hemos visto sí son funcionales. El diseño top-down, el diagrama de flujo de datos, el español estructurado, las tablas de decisión, ¿verdad? Todas esas de allí, los árboles de decisión, todas esas son herramientas que sí les permiten, sí les ayudan, son entendibles, son prácticas, pero este de aquí, la verdad que yo, si les soy sincero, lo entiendo porque algo sé de conjuntos, entonces entiendo la relación que hay entre esto y esto por el tema de conjuntos. Pero que yo lo vea práctico, no lo veo. Solo para tipos de recordación de fechas importantes. No, lo que busca es decir que usted en el sistema puede tener un estado. Hablemos del estado del estudiante. El estado del estudiante puede ser, digamos así, estudiando, aprobado o reprobado. Tiene 3 estados, ¿verdad? Entonces aquí los contactos vendría a ser todos los estudiantes, ¿verdad? El cumple podría ser la fecha en que ese estudiante cambió de estado, ¿sí? Y luego lo que dice acá es que dice que los estudiantes, ¿verdad? Tienen un dominio en el cumple donde están las fechas, donde cambiaron de estados, ¿verdad? Y esos estados son los que mencionamos, o sea, estudiando, aprobado o reprobado, ¿sí? Entonces, de alguna manera esto nos ayudaría a nosotros diseñar un sistema que considere esos estados y esos cambios que pueden tener los estados del estudiante y así hacer un programa, digamos, que cumpla con lo que está aquí embebido. Pero como les digo, yo no lo veo amigable. No lo veo amigable esto de aquí. Bien. Dice por aquí el programa Demon Tools trabaja con el comando ISO, profe. Ya, ¿qué es ISO? Dicen.
Ya, ISO no es el ISO que ustedes están tal vez imaginando cuando nosotros decimos, ¿vas a instalar Windows? Sí, ya ahí tengo el ISO. El ISO en ese esquema, el ISO es un formato donde normalmente los DVDs se guardan en un Profe, solo archivo. es un formato de esos que, como que dice, están programados para hacer una instalación, pero dependiendo si hay disco o no hay disco, profe. Sí, entonces el ISO es como un disco de instalación que viene en un solo archivo y que ese archivo permite crear un disco de instalación. ¿Sí? Ahora, como tenemos hoy en día la potencia de las herramientas de software, entonces ya solamente utilizamos el ISO y le hacemos creer a las computadoras que tenemos una unidad de DVD con estos software. Pero el ISO que menciona la documentación, déjenme ver si se las comparto. El ISO que menciona la documentación no va en ese sentido. Aquí. Resulta que en el mundo, para que nosotros hagamos algo, por ejemplo, para que programemos, resulta que hay unas asociaciones, digamos, de programadores o de eléctricos o de arquitectos o de médicos. Entonces hay una asociación de cada una de las especialidades del mundo donde ellos dicen cómo se deben hacer bien las cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos hacer bien las cosas, este grupo de ingenieros se reúnen y dicen, bueno, para que las cosas se hagan bien, deben de cumplir esto, esto, esto y esto. Y esta gente que se reúne y que son autoridades, pues de alguna manera estandarizan lo que deben de, cómo se deben hacer las cosas para que se hagan bien. Cuando ustedes van a construir una casa, y entonces viene el banco y dice, no, pero si tú vas a construir una casa, yo no te puedo dar un préstamo sobre esa casa porque si tú la construyes mal, entonces la casa se va a caer. Para que la casa se construya bien, tú debes cumplir las normas ISO y un número. Las normas ISO y un número son las instrucciones que los expertos, en este caso, si es una casa, han de ser expertos arquitectos o ingenieros, han dicho que debe de tener la casa para que la casa esté bien construida. Y abarca los espacios, abarca las paredes, las mezclas, los pilares, los pesos, los cableríos, los servicios, o sea, todo lo que abarca la construcción de la casa. Entonces, esas normas ISO, si uno las cumple, entonces uno de alguna manera garantiza que su producto es de calidad. Asimismo, cuando nosotros diseñamos software y nosotros queremos hacer alguna cosa como diseñar un software, nosotros también debemos cumplir algunas normas ISO, y si nosotros cumplimos las normas ISO, entonces ante el mundo nosotros hemos hecho un software de calidad, ¿no? Entre las normas ISO de desarrollar un software puede ser que utilice un lenguaje de programación de alto nivel, que utilice programación orientada a objetos, que de repente verifique que las transacciones no sean redundantes, que las transacciones sean atómicas, que exista protocolos de seguridad, que maneje esquemas de seguridad, que maneje ¿cómo se llama esto? Logs de auditoría, que maneje claves con seguridad, que maneje cierto tipo de seguridad, que maneje codificación de no más de 1000 líneas de código por cada módulo y cosas así, o sea, normas que a ustedes le van a indicar cómo desarrollar un producto de calidad. Porque usted puede vender hamburguesas en la calle y usted vende sus hamburguesas a $1, ¿verdad? Y usted dice, no, mira, freí el pan, le pongo la hamburguesa y la vendo. Pero también puede existir una norma ISO que dice cómo se hacen las hamburguesas. Entonces usted cumple y dice, yo hago mis hamburguesas con la norma ISO 9300, entonces todo el mundo va a saber que usted hace sus hamburguesas con calidad. Que si lavó la lechuga, que el tomate es fresco, que no tiene guardado más de un día, que la carne se congeló a una temperatura, que el pan se frió a una temperatura, que el pan también es fresco, que los productos que usted utiliza cumplen ciertas normas, que no tiene tantos niveles de sal, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las normas ISO, tal y cual como aquí lo menciona, son un tipo de instrucciones que nos dicen cómo hacer las cosas bien. Y abarca diferentes aspectos de la ingeniería. En este caso, sí, este software
cumplió las normas ISO y se convirtió como una norma ISO, quiere decir que abarca todos los niveles de calidad, ¿sí? Aunque visualmente no es amigable. Pero todo lo que era importante para la Escuela de Ingenieros lo cumplió, porque si no, no lo hubieran aprobado como una norma internacional. Entonces, ese es el punto de vista que se da a este ISO de aquí. Entonces, hay el ISO del archivo que se utiliza para quemar los DVD y hay el ISO de las normas internacionales aceptadas, ¿verdad? Donde nosotros, si las seguimos, pues estamos de alguna manera dando un tema de garantía de lo que sea que estamos haciendo. Ya, por aquí dice que es el IET, ¿verdad? El IET ya, si no me acuerdo, déjeme googlearlo. Voy a googlearlo para no cometer un error. Pero puede ser que sea un simple código o puede ser que sea alguna asociación. No sé por qué llegué a pensar sobre los señores que clausuran los locales si no están limpios o si no sigan un protocolo. No. Ya, ahí les copié lo que es el IEC. El IEC es el Internacional Electronic Commission, es decir, que este ISO fue realizado por la Comisión Internacional de la Electrónica. ¿Sí? Son las siglas de esas letras. Ya, lo que usted dice de los locales también se cumplen normas, pero no son normas internacionales, son normas locales. Entonces, tenemos que cumplir las normas que nos pone el municipio, los bomberos, ¿verdad? Y ahí obtenemos los permisos, ¿sí? Pero si nosotros, por ejemplo, queremos poner un hotel internacional, probablemente tendríamos que buscar las ISO que deben de cumplir los hoteles internacionales para poder realizar esta actividad. Entonces, si nosotros localmente, esas normas nos sirven, pero si yo quiero poner un restaurante internacional, probablemente tenga que cumplir con temas de luminosidad, de servicio, de calidad, de electricidad, de calefacción, de puertas de salida, de detectores de humo y un sinnúmero de normas más. O sea, sí es similar. De hecho, para ciertas actividades se requiere cumplir con las normas ISO. Por ejemplo, yo alguna vez participé en un proyecto de comunicación de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son un tema delicado. Entonces, en la empresa que yo trabajé, yo desarrollé un módulo que se conectaba, ¿verdad?, con el banco, ¿verdad? Pero para que el banco nos diera el permiso para poder trabajar con tarjetas de crédito, porque es un tema muy delicado, nosotros tenemos que cumplir con ciertas normas ISO de que manejan las tarjetas de crédito. Entre esas normas ISO estaba el de no guardar la información de las tarjetas de crédito, de manejar toda la información de manera encriptada, de cumplir el formato, eso, la mensajería de tarjeta de crédito tiene un formato ya definido, definido por las normas ISO. Entonces todo eso tuvimos que cumplirlo para poder manejarlos. No sé si ahí ya les quedó un poquito más claro todo este tema de los ISO. También lo cumple los de guardia de seguridad, ¿verdad? Me imagino que tienen que cumplir... Para presidente. Aunque sí depende de que si tomas un curso para ser guardia de una persona que vive en otro país, ¿sería internacional o ya sería local para ellos? No estoy muy seguro de contexto de su pregunta. Me habló de los guardias de seguridad y por ahí creo que alguien decía del presidente. Entonces, no estoy muy seguro. Dijo presidente, yo me preocupé.
Generalmente nuestra policía, que creo que es los que se encargan de la seguridad del presidente, nuestra policía o algún departamento especial de la policía, generalmente ellos se capacitan de manera internacional y acuden a cursos que los dictan otros países, y estos países, algunos de ellos cumplen estas normas, ¿no?, de seguridad. Entonces, se supone que obtienen un certificado que los acredita como haber cumplido ciertos niveles de seguridad. ¿Sí? Pero exactamente qué hacen o cómo lo hacen, no le doy razón. Ahora, personalmente, si yo fuera presidente, yo tal vez no confiaría ciegamente en un grupo que no conozco, ¿no? Generalmente yo como presidente tendría mi propio cuerpo de seguridad personal, que a través de ese cuerpo manejan a los otros, pero sí, son temas ya que se salen de nuestro ámbito. Bueno, entonces, como ya hemos avanzado hoy rápidamente entre los capítulos 2, 3 y ahora estamos en el capítulo 4, aquí en este capítulo tenemos que ver documentos UML. Y este capítulo de aquí sí es importante si comenzamos una pendiente, ¿verdad? Que va a ser importante porque aquí vamos a ver una serie de metodologías y herramientas que van a ser importantes para ustedes, pero que también van a ser un poco difíciles de asimilar, pero que lo van a requerir. Estas sí van a necesitar asimilarlas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Pues comprender que en el análisis y diseños orientados a objetos, ¿verdad? Hay utilidad, ¿no? Entonces vamos a ver herramientas que se utilizan para el diseño de programación orientada a objetos y que nos va a ser útil. Vamos a tener que comprender conceptos del lenguaje unificado de modelamiento, lo que es el UML, es decir, es que es una colección, ¿verdad?, de modelados que se utilizan como un lenguaje. Y esta es una metodología estándar para modelar un sistema en el mundo orientado a objetos, ¿no? Entonces, esta metodología les va a ayudar a hacer modelamiento orientado a objetos, que prácticamente es lo que se van a encontrar. Yo vengo de la línea de la programación estructurada, la programación modular y la programación secuencial. O sea, las tres cosas son lo mismo. Pero ustedes ya entran en un mundo donde de ley casi la mayoría de cosas la van a encontrar con programación orientada a objetos. Van a hacer diagramas de los sistemas con el conjunto de herramientas UML y van a poder describirlos y diseñarlos de manera apropiada. Recuerden que todavía estamos en las fases de análisis y diseño, entonces estas herramientas les van a ayudar a describir los sistemas, a entenderlos, a modelarlos, para que a partir de estas herramientas ustedes puedan construir buenos sistemas de información. Van a documentar y comunicar el sistema orientado a objetos recién modelados a los usuarios y a los demás analistas. Entonces, la idea de esto de aquí es lo que les acabo de mencionar, de que con esta documentación los programadores y los usuarios los entiendan y que no se pierdan en el camino. Bien, vamos viendo la introducción de lo que es el UML, que es un lenguaje de modelado para poder visualizar, especificar, construir y documentar partes de un sistema de software desde distintos puntos de vista. Repito, UML es un lenguaje de modelado para visualizar, especificar, construir y documentar partes de un sistema de software desde distintos puntos de vista. Se va a poder usarse se puede usar para cualquier proceso de desarrollo a lo largo de todo el ciclo de vida y puede aplicarse a todos los dominios de aplicación y de plataforma de implementación, ¿no? Entonces eso vendría a ser como una ventaja. También puede usarse en tres tareas como la ingeniería de negocio y el modelado de procesos gracias a los mecanismos de adaptación y extensión mediante perfiles. Entonces también dice aquí, lo pueden utilizar para la ingeniería de negocios. El objetivo del UML es la unificación de los métodos de modelado de objetos por medio de la identificación
definición de la semántica de los conceptos fundamentales y la elección de una representación gráfica con una sintaxis simple, expresiva e intuitiva. ¿Sí? Entonces, esto es el objetivo del UML. La especificación UML se define utilizando el enfoque de un metamodelo. No sé si han utilizado la palabra meta, ya se han familiarizado con la palabra meta. Pero no es la meta de cuando uno corre y llega a la meta, ¿sí? Sino que en el ambiente informático, la palabra meta habla de una descripción de los datos, si lo quieren entender así. Una descripción de los datos. O sea, los datos como tal, ahí los tenemos, pero hay otra parte que describe esos datos. Más adelante, de repente, se les va a aclarar este concepto de aquí. Bien, UML define varios modelos para la representación de los sistemas que pueden verse y manipularse mediante un conjunto de diagramas diferentes, ¿no? Entonces, tenemos diagramas de estructura. Entre los diagramas de estructura tenemos los diagramas de clase, los diagramas de estructuras compuestas, diagramas de componentes, diagramas de despliegues, diagramas de objetos y diagramas de paquetes. Entonces, tenemos un sinnúmero de diagramas para ver la estructura de software, ¿no? En nuestro caso, yo creo que solo nos vamos a enfocar en los diagramas de clase y los diagramas de objeto, y los diagramas de clase son los que son el pan nuestro de cada día, son los que más van a ver. También tenemos los diagramas de comportamiento. Entre estos diagramas tenemos los diagramas de caso de uso, los diagramas de actividad, los diagramas de interacción, los diagramas de secuencia, los diagramas de comunicación o colaboración, los diagramas de visión global de la interacción, los diagramas de tiempo y los diagramas de máquinas de estado. Creo que el programa no abarca los diagramas de caso de uso, pero estos son bastante comunes en la vida diaria de los programadores. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un abanico de los diagramas que nos va a tocar ver. Aquí ya estamos viendo esto aquí, Dios mediante, vamos a terminar todo esto aquí en el segundo parcial. Por cierto, creo que sí les mencioné que la lección ya está habilitada, ¿verdad? Ah, ya, y ya les califiqué sus tareas, así que pueden revisar sus notas. Para los que ya han entregado las tareas, para los que no han entregado las tareas, recuerden que la semana que viene es la última y tendrían hasta esta última semana para entregar las tareas, y también tendrían hasta el 28 de febrero para hacer la lección, ¿sí? Entonces, los que no han hecho cuestionarios, no han entregado deberes, no han hecho los cuestionarios, no han dado la lección, pues háganlo en este momento. También los que tienen problemas de asistencia, pues ya pueden tramitar con Bienestar Estudiantil para que no esperen al último momento para hacer todas esas cosas de allí. Bien, dice aquí, una vista es un conjunto de las construcciones de un modelado de UML que representa un aspecto del sistema, ¿sí? Los diagramas UML se pueden organizar en las siguientes vistas. Entonces, tenemos vista estática, que sería vista de diagrama de clases, vista de caso de uso, que sería diagrama de casos de usos, vista de interacción, que sería diagrama de secuencia, diagrama de comunicación, vista de actividad, que sería diagrama de actividad, vista de máquina de estado, que sería diagrama de máquinas de estado, vista de diseño, que abarca diagrama de estructuras compuestas, diagrama de colaboración, diagrama de componentes, vista de despliegue, que abarca diagramas de despliegue, vista de gestión de modelo, que abarca diagramas de paquetes, perfiles, que abarca diagramas de paquetes también. Entonces, estas son las vistas que podemos tener del sistema que en este caso pensamos construir, y cada una de estas vistas pues es como una perspectiva, algo así como ver así desde lejos, ver de cerca, ver de lado, ver desde arriba, ¿verdad? Entonces, es lo que nos da. Y cada una de estas vistas pues de alguna manera aporta a nuestro conocimiento sobre el sistema que queremos crear, o incluso cuando ya está creado para entenderlo.
Las vistas se pueden agrupar en todas estas áreas conceptuales que son el área estructural. Entonces aquí podemos ver vistas estáticas, vistas de diseño, vistas de casos de uso. En dinámica, vista de máquina de estados, vista de actividad, vista de interacción, física, vista de despliegue, y de gestión, vista de gestión de modelo y perfiles, ¿no? Entonces estas son las agrupaciones que pueden tener las vistas desde el punto de vista de cada área, ¿no? Entonces, como ven, son bastantes metodologías que podemos aplicar aquí. En este caso, vimos anteriormente que tenemos bastantes diagramas y que cada uno de estos diagramas nos puede ofrecer una vista y que estas vistas de alguna manera se refieren a un diferente área. Bien, los diagramas del lenguaje unificado de modelado, o UML, ¿verdad? Tienen una metodología, proveen herramientas para documentar el análisis y el diseño, y proveen de diagramas para visualizar el sistema orientado a objetos, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro modelamiento, o lo que nosotros queremos hacer, y entonces, basado en nuestro modelo, vamos a sacar diagramas de clases, diagramas de objetos, diagramas de componentes, diagramas de distribución, diagramas de actividad, diagramas de estado, diagramas de colaboración, diagramas de secuencia, diagramas de casos de uso, ¿no? Entonces, todos estos diagramas van a salir de nuestro modelamiento. Ahora, yo no estoy muy seguro si nosotros vamos a llegar a ver todos esos diagramas, pero como les decía, cada uno de estos diagramas nos permite tener un punto de vista diferente de nuestro sistema que pensamos construir. Bien, nos vamos a quedar hasta allí por el tema de la hora. Ya nos quedan 2 minutos, nada más. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud con respecto a todo lo que hemos hablado hoy día. Profe, por su casa está lloviendo. No, por mi casa no está lloviendo. Pero tal vez escucharon que me estaba sirviendo un vasito de agua, entonces. Yo pensé que iba a preguntar algo más productivo. Yo Te también creo. pensé eso, o tal vez tenga problemas en su casa con el internet y pensé que es por la lluvia. Bueno, si no tienen ¿Está lloviendo? preguntas, ¿En qué parte vive que está lloviendo? Licenciado, díganme. ¿cómo se puede recuperar la nota de participación? La nota de participación, participando. Ustedes tienen que participar. Buena pregunta, Salva. Y solamente tienen una semana más para participar. Y yo también quiero avanzar con las materias, así que vamos a estar peleados entre lo que yo quiero avanzar y lo que ustedes quieran participar. Pero si usted gusta, creo que ya no tenemos clase hasta la otra semana, ¿no? ¿Qué estamos hoy día? ¿Jueves? Sí, no tenemos clase. Así es, licenciado. Estamos jueves. Sí, licenciado. Solamente Mañana tienen viernes. hasta la otra Miércoles por 2 horas. semana para participar. ¿Cómo participan? Pueden escoger algún temita de lo que hemos visto, algo que no se haya tocado, algo que quieran compartir, algo que tenga que ver con el análisis y diseño de sistemas. Entonces ustedes lo comparten aquí, se toman un minutito, dicen, ¿sabía usted, profesor, que hay una aplicación que hace tal y cual cosa para el diseño de sistemas? Entonces, eso se consideraría participación. Que su conocimiento pues sea un aporte a la materia y a todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Se puede hacer un videíto? Podrían hacer un video, pero sí, como ahorita estamos ya al final del primer parcial, entonces eso podría ocupar un poquito de tiempo. Entonces, si la participación no es algo que ustedes tienen que estar 5 minutos hablando, una participación de 1 minuto sobre un tema puntual de algo es suficiente. Incluso hoy día participaron, pero yo no les dije que pongan participación porque la mayoría de los que participaron creo que ya tienen participación. Ya, en este momento estoy copiando las asistencias
Ya las acabo de copiar. Entonces nos estamos viendo la siguiente clase, jóvenes. Yo creo que vamos a avanzar con el tema UML. Sí, vamos a ver si a cuánto avanzamos por la siguiente clase. Ya, dice, no, ya copié ya la asistencia y participaciones sobre el comenta Hailey. No cuenta. La mía es más todavía porque... Pero pues, Listo, hermano. Entonces, yo doy por concluida la clase y nos estamos viendo la siguiente semana. No se olviden de ponerse al día con los deberes, cuestionarios, lecciones, asistencia. Revisen, ustedes pueden revisar sus notas, sus asistencias, cualquier cosita por WhatsApp. Sí. Buenas tardes, jóvenes. Ya. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, profe. Adiós.